Lección número 1. Una nueva vida. El nuevo nacimiento. Introducción. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8, hay un diálogo muy interesante del Señor Jesucristo con un hombre principal entre los judíos llamado Nicodemo, que dice así: Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Respondió Jesús y le dijo: De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús: Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. En este diálogo hay una afirmación del Señor que suena extraña a nuestra lógica o a nuestras creencias religiosas tradicionales, y que debemos analizar cuidadosamente, porque tiene que ver con algo de importancia vital para todos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Analicemos cuidadosamente esta declaración de Jesús. A. Las palabras el que nos indican que está incluyendo a todas las personas y no solo a Nicodemo, con quien estaba conversando, a las personas muy malas o pecadoras solamente. Esto nos incluye a ti y a mí, no importa qué pensemos de nuestra condición espiritual. B. Las palabras el que no naciere de nuevo establece que hay una condición necesaria e indispensable para todos por igual. Esta condición es el nuevo nacimiento. C. Ante la pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le aclara que no se trata de nacer de nuevo físicamente, sino nacer del agua y del Espíritu, es decir, una experiencia espiritual. D. Por último, la declaración completa: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, establece rotunda y claramente que no hay otra manera de entrar en el reino de Dios sino por medio del nuevo nacimiento. Esta condición excluye toda otra forma de pretender entrar al reino de Dios, como las buenas intenciones, las buenas obras, las religiones, la cultura, el dinero, las filosofías, etc., que son los conceptos que generalmente tenemos de acuerdo a nuestros propios razonamientos. Es interesante que Nicodemo era una autoridad religiosa de mucho prestigio, de una vida intachable según las normas morales y religiosas de su tiempo. Ayunaba con regularidad, oraba, daba sus diezmos fielmente y conocía las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Jesús lo incluye entre los que necesitaban el nuevo nacimiento para una vida nueva. Pero veamos la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto al nuevo nacimiento que resulta en una vida nueva. Punto A. Necesidad del nuevo nacimiento. La Biblia nos revela que cuando Adán y Eva pecaron, no solamente se hicieron merecedores del castigo de Dios y fueron expulsados del Edén, sino que su misma naturaleza espiritual cambió.
Desde entonces, esa naturaleza espiritual se ha transmitido de generación a generación y nosotros mismos la hemos heredado. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Escucha y medita lo que dice Dios en los textos siguientes y responde a las preguntas. 1. Jeremías, capítulo 13, versículo 23 dice: ¿Puede el etíope cambiar de piel, o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. La pregunta es, ¿podemos cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos? Responde. 2. Romanos, capítulo 3, versículos del 10 al 12, dice: No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. La pregunta es, ¿puede haber alguna persona justa que no necesite nacer de nuevo? Responde. 3. Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice: Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cuál era nuestra condición antes de conocer a Dios? Responde. 4. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. La pregunta es, ¿cómo estábamos y qué éramos antes de conocer a Cristo? Responde. El estado del hombre natural, sin vida espiritual y sin capacidad moral ni espiritual para responder al llamado de Dios, hizo que Él, en su misericordia y sabiduría, tomara la iniciativa en este aspecto. Sin la intervención regeneradora de Dios, el hombre no tendría esperanza de salvación. Es duro reconocer esto, pero la experiencia de cada uno de nosotros lo comprueba, cuando recordamos con cuánta facilidad nos inclinamos al mal y lo difícil que es vivir una vida de santidad. Es nuestra experiencia desde la niñez y se revela dramáticamente en la condición espiritual, moral y social de la humanidad de todos los tiempos. Punto B. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Es la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, en que nuestra disposición moral y espiritual es renovada a la imagen de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es un cambio profundo que Dios produce en nosotros al dar vida a nuestro espíritu por su espíritu, haciéndonos sensibles a su voz. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice:
Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Es empezar una nueva vida en que nuestras motivaciones, escala de valores, inclinaciones, metas y propósitos en la vida son cambiados por nuestra unión con Cristo por medio de la fe. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios y sin la obra del Espíritu Santo. No se trata, pues, de obras o de voluntad humanas, sino del obrar sobrenatural de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 13, dice: Estos hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Punto C. Nuestra parte en el nuevo nacimiento. Nuestra parte en el nuevo nacimiento. 1. Reconocer nuestro pecado, arrepintiéndonos de ello. Al hablar de arrepentimiento, no nos referimos solo a ese sentimiento de dolor por haber hecho algo malo, que propiamente se llama remordimiento, sino a la decisión de dejar el pecado y comenzar a cambiar en sentido contrario en obediencia a Dios. 2. Creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó y que está a la diestra del Padre en la gloria. 3. Apropiarnos personalmente de su obra en la cruz, creyendo y aceptando que nuestros pecados han sido perdonados ya, porque Cristo pagó por todos ellos al morir en la cruz. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 4. Recibirle como único Señor y Salvador de nuestra vida, abriéndole nuestro corazón para que entre a morar allí por su Espíritu Santo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Punto D. La parte de Dios en el nuevo nacimiento. Si nosotros hacemos lo que nos toca, entonces Dios, 1. Perdona todos nuestros pecados. En Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice: Y nunca más me acordé de sus pecados y maldades. 2. Cambia la disposición de nuestro corazón. Antes, nuestra facultad para amar era dirigida egoístamente a nuestro yo. En el nuevo nacimiento, esta dirección es cambiada y es dirigida a Dios en primer lugar. En Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27, dice: Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. 3. Nos da percepción de las cosas espirituales y capacidad para entablar una relación personal con Él.
En Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. 4. Somos adoptados como hijos suyos. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Antes, éramos solamente sus criaturas, sin una relación filial con Él. 5. Nos da vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice: Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y en Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 29, dice: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. 7. Nos da una vida nueva. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Punto E. ¿Sentimientos o hechos? Nuestra seguridad está basada en las promesas de la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. El cristiano vive por fe, en la veracidad de Dios y en la revelación de su palabra como hechos concretos y permanentes, y no en la relatividad de nuestros sentimientos. Una fe genuina producirá sentimientos o emociones de gozo, paz, amor y gratitud a Dios. Pero nuestra salvación no depende de esos sentimientos, sino de nuestra fe en los hechos de la palabra de Dios, que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar. Por lo tanto, si hemos reconocido nuestro pecado y hemos aceptado el pago que Él hizo, y lo hemos reconocido como nuestro Salvador y Señor, ya no tenemos que pagar por ellos, sino que Dios ya nos perdonó y nos dio vida eterna. Repasemos lo estudiado. Habiendo visto algunas enseñanzas de la palabra de Dios en cuanto al nuevo nacimiento y la vida nueva en Cristo, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo puedes tener vida eterna? Responde. 2. El haber nacido de padres cristianos o en una familia cristiana, ¿te hace un hijo de Dios? Responde. 3. En Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5, dice: Jesús dijo a Nicodemo: De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo respondió: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús respondió: Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta es: ¿qué te hace ciudadano del reino de Dios? Responde. 4. En Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 8, dice:
No te sorprendas de que te haya dicho que tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. La pregunta es, ¿cómo describe Jesús el nuevo nacimiento? Responde. ¿Cuál es tu parte en el nuevo nacimiento? Responde. ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios en tu nuevo nacimiento? Responde. 7. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 12, dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. La pregunta es, ¿sentimientos o hechos? ¿Sobre cuáles has fundamentado tu vida? Responde. 8. Menciona en el orden correcto los 3 elementos que intervienen en tu salvación. Responde. 9. ¿De qué manera se ha manifestado tu nueva vida desde que hiciste a Cristo tu Señor? Responde. Memoriza los siguientes versículos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dios te habló en este tiempo? Anótalo para que lo recuerdes.